En España operan unas 350 sectas y, según estudios académicos, unas 500.000 personas han caído en sus redes. Miles de familias han sufrido la angustia de ver cómo sus hijos eran captados, se introducen en sus mentes, los manipulan, anulan su voluntad, transformándolos en entes débiles e irreconocibles para sus seres queridos. Patricia Aguilar ha sido la última persona rescatada de una secta que ha vuelto con su familia, con la que creció feliz, con la que celebró su mayoría de edad un 11 de diciembre de 2016. El gusto por lo esotérico nunca hizo pensar a su entorno que Patricia llevaba 2 años captada. Sí que en el último mes concretamente, la notábamos que cambió su actitud, que salía más, que volvía más tarde a casa. Y le llegamos a preguntar, su mamá y yo, su madre y yo, le preguntamos si es que tenía algún novio, pero nada con respecto a lo otro, en absoluto. Uno de los síntomas habituales suele ser el distanciamiento familiar o enfriamiento en las relaciones tanto familiares como sociales. Hay también un cambio en cuanto a que la persona de pronto tiene unos ideales muy diferentes. Afectada por la muerte de un tío al que estaba muy unida, Patricia profundiza más en lo esotérico. Una pregunta realizada en Facebook encuentra la respuesta de Félix Steven Manrique, antiguo miembro de la secta Noxis, que rápidamente comenzó a captarla. Siempre la tiene realizando trabajos, pero entre esos mandatos siempre la va endulzando con esos bebita, te amo mi amor, y claro, al final es una adolescente de 16 años. Ella le dice, por ejemplo, me siento rara, desganada. Él te das cuenta como no le importa cuando Patricia le dice que se siente mal. Él va a lo suyo, a sus vídeos. El perfil de Steven Manrique es muy parecido al de más de 30 gurús sectarios que yo he analizado en varios estudios. Suelen ser personas muy narcisistas, se quieren mucho a sí mismos, tienen una visión muy idealizada de sí mismos, se venden como personajes ilustres, como divinidades. De hecho, él se vendía como una divinidad con capacidad de poderes extrasensoriales. Ni un mes después de celebrar su mayoría de edad, el 7 de enero de 2017 abandona el hogar familiar. En su marcha, Patricia olvidó papeles vitales para reconstruir su vida. Félix Steven Manrique utilizaba las habilidades de Patricia con el ordenador, le obligaba a falsificar documentos, editar vídeos, a leer salmos. Una de las cosas que nos llevan a pensar lo peor, que Patricia se ha metido en algo más grave que encontrar a un novio simplemente, nos empieza a alertar el tema de los salmos. Digamos que cuando alguien intentaba desviarla del camino, ella recitaba este tipo de salmos. Steven forzó a Patricia a manipular una baja laboral en Perú, un papel que dejó en su habitación y que, tras descubrirlo su madre, sirvió para que, tirando del hilo, Noelia Bru, prima de Patricia, localizara en Facebook a Steven. Se hacía llamar Príncipe Gurkiev y se gana su confianza haciéndose pasar por una adolescente con problemas. Noelia, junto a Alberto, activaron la búsqueda. Tras localizarla en agosto de 2017, se encontraron con la respuesta de Patricia, negándose a volver. Me he presentado a la embajada española y al consulado español. Me he entrevistado con todos ellos durante horas. Yo estaba sola allí, me han hecho exámenes, me han preguntado un montón de cosas, me han hecho todo tipo de exámenes. Por favor, céntrense más en la política, en los problemas que tienen en España, que en seguir a una persona de 18 años que no tiene nada que ver con ustedes. Saber que un familiar que has visto transformado en televisión, a la que han convertido en una marioneta, una especie de monstruo, eso era terrible. Yo no fui captada por nadie, por ningún príncipe Gurkiev, ningún tipo de secta gnóstica. Esta persona, el señor Steven, ¿no? Debo decir que se le ha acusado sin pruebas de que él es este personaje, ¿no? En todo ese proceso de localización y posterior lucha por recuperar a su hija, Alberto encontró problemas. El primero en la comisaría al poner la denuncia, un problema común en estos casos. Tenéis un problema, vuestra hija ya tiene 18 años, ya es mayor de edad y este es el problema que os vais a encontrar a partir de ahora.
Las familias se encuentran con el problema de que si no hay ningún documento que acredite que ha sido captado, manipulado, se le considera una fuga voluntaria. Tenemos el problema que en España la manipulación psicológica, la captación, no es delito, con lo cual la única vía por la que podría la familia acudir es por la vía de la inducción al abandono del domicilio familiar cuando la persona ha sido menor de edad. Levántate. Alberto y Noelia también abrieron otra vía judicial en Perú, que junto a la presión mediática y acción policial dan como resultado la intervención y detención en la selva peruana de Félix Steven Manrique. Lista. Rescatan a Patricia y a otras 2 mujeres y varios menores. Hemos encontrado dentro de la habitación magia negro y dentro de estos adornos vemos la foto de la ciudadana española. Dentro de todas estas cosas estaba metida la foto. Cosas relacionadas a lo oculto, a lo esotérico. En Perú se sigue contra este señor por un presunto delito de trata de seres humanos, violencia familiar y quizá haya más delitos que aún se están investigando. Patricia regresó a España a mediados de este mes, acompañada por su padre y con su bebé en brazos. La Patricia que nos encontramos cuando llega a casa es una Patricia como la que se fue antes de irse. O sea, una Patricia cariñosa, una Patricia alegre, una Patricia igual que mi Patricia. Este tipo de sectas lo que pretende siempre es el aislamiento, el control. Steven lo consiguió durante un largo tiempo, pero se acabó el día en el que Alberto se pudo encontrar con ella y con eso demostramos que si hay ese contacto físico con la familia, como no había ningún problema previo, el cariño vuelve. En breve, Patricia y toda su familia comenzarán el proceso de readaptación a su vida de antes, tratamiento profesional al que no se le puede poner plazos. Hay muchos factores que pueden condicionar que ese tiempo sea mayor o menor, la ayuda prestada, también incluso la característica de personalidad de la víctima. Lo recomendable es que se trabaje en torno al año de intervención. Ese año de intervención evidentemente implica un seguimiento, implica un trabajo a nivel cognitivo de esas creencias irracionales, se trabaja también la integración social. Regalarle un aplauso muy fuerte a Alberto por ese gran trabajo. El caso de Patricia Aguilar nos deja enseñanzas para corregir, con carencias en todos los campos. Luego también es importante el que se desarrollen políticas concretas de prevención en este campo, ¿no? Políticas como, por ejemplo, un observatorio del sectarismo, como ocurre en países como Francia o Bélgica. Es importante que haya atención a las víctimas, prevención a los ciudadanos, porque además el que está prevenido a no caer en secta también está prevenido a ser abusado en otro contexto. Sería conveniente que se tipificara como un delito y además grave la manipulación psicológica, la captación psicológica, en resumen la persuasión coercitiva, a fin de poder demostrar que cuando una persona se supone que ha sido captada, no solamente son inducidas para la explotación laboral, manipuladas para la explotación laboral, para la explotación sexual, incluso en ocasiones se las manipula y se las induce a que cometan hechos delictivos, con lo cual debería tipificarse como delito esos hechos. Yo de forma preventiva les diría que estuvieran atentos a los hijos, a las redes y que el derecho a la privacidad es un derecho, pero también es un deber, ¿no?, de los padres de cuidar ese derecho, ¿no? Entonces yo vigilaría ese derecho a la privacidad en cuanto a las redes sociales, porque no sabemos qué puede haber detrás.